Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. El día de hoy queremos compartir con todos ustedes una discusión que ha trascendido más allá de un aula de clase. Hablaremos con ustedes sobre la globalización, regionalización e inmigración. En un primer lugar, queremos aclarar que la globalización es mucho más que un proceso, es mucho más que una categoría analítica. La globalización se encuentra presente en nuestra sociedad de distintas maneras y en distintas formas de interacción. Por ello, desde el punto de vista de la industria alimentaria, podemos decir que la globalización se ha sumergido de manera similar a los otros campos en la producción alimentaria. Aunque suene paradójico, reúne integración y diversidad en la elección de los alimentos, de forma que el consumidor encuentra fácilmente productos procedentes de otros países, entre ellos frutas exóticas, verduras, salsas, especies y proteínas, y en conjunto también nuevos alimentos, pero también se encuentran los mismos alimentos que llegan de otros lugares del país, como por ejemplo comidas extranjeras, tanto así que en un barrio popular se pueden hasta encontrar los famosos tacos de México. Es por ello que nos parece curioso cómo dentro de Colombia es visible esta paradoja de producir alimentos dentro de este territorio y no consumirlo, sino al contrario, exportarlo por un mayor beneficio. Es acá donde vemos algunos de los peligros de la globalización, que el producto exterior importado sea más barato y accesible para las personas que el mismo producto que se cultiva y se produce dentro del país. Un ejemplo acertado para este caso es el café. El mejor café conocido es el de Colombia, como el especial, diferentes texturas, diferentes olores, diferentes sabores, su aroma, todo cambia dependiendo del territorio y las circunstancias climáticas. Pero encontramos algo dentro de esto, y es que el mejor café que se produce dentro del país es el que se exporta, y el que se consume dentro del mismo es de baja calidad, más conocido como la pasilla. Esto puede ir muy relacionado con la idea presentada por Stiglitz sobre la competencia desigual que viven los países subdesarrollados en el mercado internacional. Sí, Britney. Y hablando también sobre la comida, o hablando ya sobre la comida, y es un tema muy importante cuando hablamos de globalización, quiero traer aquí un texto que se llama La paradoja de la protección, la identidad nacional, las cadenas mundiales de productos básicos y la industria del tequila, de Sarah Bowen y Mari Sarita Gaitán, donde nos hablan que a raíz de la globalización se han perdido ciertas identidades nacionales y las barreras nacionales que había entre pues, diferentes países realmente se han hecho mucho más pequeñas, lo que ha hecho que estos lazos que hay entre diferentes países pues configuren ciertas costumbres y ciertas palabras, tal vez ciertos rituales que se llevan a cabo también por cada una de las culturas que entre comillas se consideraban nacionales y ahora pues se hacen culturas más globales. Respecto a esto pues podemos ver como las comidas que más adelante veremos también, por ejemplo, como la pizza, como el sushi o como los tacos, que es el ejemplo que voy a traer acá en este momento, se han configurado según los países en los que tú te encuentres. Entonces, por ejemplo, la pizza, acá hacemos una pizza que se llama pizza criolla, o el sushi también, acá se le pone chicharrón y plátano maduro, acá en Colombia. Entonces, como que esto se va como mezclando esos productos que tenían como un origen, pero se convierten en productos globales. Pero respecto a esto, encontramos un término propuesto por Michela de Soucy, que es el gastronacionalismo. Cuando hablamos de gastronacionalismo, estamos hablando de producción, distribución y consumo de alimentos que lo que hacen buscar es como mantener el apego nacional y se evocan sentimientos que son propiamente nacionalistas. Y acá es lo que quiero traer, son los tacos.
estos productos lo que hacen es como mantener esa identidad cultural y esa identidad nacional como país, eh, que ha sido, digamos, muy fuerte y muy tradicional, como son los tacos. Cuando yo tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos tiempo, conocí muchos mexicanos y ellos, cualquier cosa que uno les mostrara que fuera un taco, ellos decían que eso no era un taco. Ellos decían que eso no era un taco, que los tacos eran diferentes, que así no se hacía un taco, que un taco no se podía comer así. Mm, de alguna forma cuidando o protegiendo la identidad del taco, si lo podríamos decir de alguna forma. Respecto a esto, en Vice encontramos un artículo que habla sobre el fracaso de Taco Bell en México. Y el problema de Taco Bell es que Taco Bell se vende como una cadena de comida rápida, pero de comida mexicana. El problema es que realmente es como una comida más gringa, una comida estadounidense, que pretende ser supuestamente mexicana. Entonces los mexicanos realmente preferían ir a los tacos que había en las calles y en las esquinas en vez de ir a Taco Bell. Mm, lo que suscitó el fracaso de Taco Bell, empresa que ha sido muy exitosa en muchos países alrededor del mundo. La pregunta es pues, ¿qué pasa en México? Que la identidad del taco y la protección de ese alimento, que tiene que tener ciertas características específicas para considerarse como tal, como un taco, pues fue muy protegido y los mexicanos estaban tan arraigados a esas ideas que no permitieron que Taco Bell se pudiera desarrollar. Más adelante, Taco Bell trata de volver a iniciar en México, ya presentándose esta vez no como la idea de comida mexicana, sino como una idea de comida americana, de comida gringa, más como del tipo fusión. Em, pero igual, ya como que se había creado un estigma, el nombre es solo de que se llame Taco Bell, pero no son tacos. Trataban de vender, por ejemplo, el taco crocante y los mexicanos realmente no entendían qué es lo que les estaban vendiendo. Ellos decían que eso era una tostada doblada, eh, y que era absurdo pensar cómo les estaban vendiendo a los mexicanos tacos unos gringos, decían algunos testimonios. Es como si yo como colombiano fuera a venderle hot dogs a los gringos. O sea, eso no, pues no va a suscitar ningún éxito, ¿no? Entonces, pues con esos ejemplos podemos ver cómo ese gastronacionalismo realmente puede actuar como un modo de resistencia hacia la cosmopolitización o tal vez como hacia eso, esas barreras que se rompen con la globalización y que empiezan como a mezclarse las tradiciones, a mezclarse pues las cosas entre los diferentes países. Cosa que es muy importante pues para muchos países. Es la gastronomía pues un símbolo, ¿no? Un símbolo nacional, como lo es por ejemplo acá la bandeja paisa. Empezarán a hacer la bandeja paisa, no sé, con frijol negro o con huevo revuelto, pues a nosotros nos parecería que eso no es una bandeja paisa y trataríamos como a toda costa como a proteger ese símbolo que es la bandeja paisa. Bueno, Santiago, como tú venías diciendo, la nacionalización de la comida, como este estigma que se permea a partir de la apropiación de otros países a la comida mexicana, como es el caso de Taco Bell, también se ha visto en la comida italiana, la cual tuvo un proceso distinto tal vez al de la mexicana. El regionalismo y el nacionalismo culinarios que tiene este tipo de comidas circulan desde la llegada de los italianos como migrando como de algunas guerras que estaban surgiendo en Europa a Estados Unidos. Allí ellos adoptaron ciertos productos que ayudaron como a mejorar de cierta medida su gastronomía y lo adaptaron como a un negocio más, como por decirlo así, como obrero, que en ese momento estaba surgiendo desde la llegada de estos migrantes.
Todo esto pues es visto desde un autor que es Simone Sinotto, el cual escribe un artículo que se llama Regionalismo y Nacionalismo en los mercados inmigrantes, geografías sociales, transnacionales y la globalización de la comida italiana, en el cual pues muestra esto que acabo de decir, a la par que también hace evidente esta idea como de mantener una tradición italiana por parte pues, de estos migrantes italianos que estaban llegando a Nueva York o a países, a Estados Unidos especialmente, valga la redundancia, con el fin de nacionalizar y a la vez como tomar también como este estilo de producción y de capitalismo que se vivía en este país, estandarizando de cierta medida en algunos procesos que también ayudaron pues, a que se hiciera más popular la comida mexicana a lo largo del mundo. Esto lo vimos en un caso específico como es el de un vino de Marsala, el cual se exportaba por la familia Fioro y el cual buscaba llegar como a varios lugares del mundo. Una de las, pues, de la más popular que hoy en día pues se consume casi que en todo el mundo y que ha tenido una adaptación también en diferentes estilos, por decirlo así, o sea, como que acá se haga la pasta con leche y pollo y también que se haga como una adaptación un poco como a la boloñesa, pero es como con un sabor como más colombiano, que aunque se utiliza pues el tomate, la cebolla y eso, pero digamos que es un poco más, o sea, como que se nacionaliza en cierta medida con un sabor más autóctono, por decirlo así, colombiano, que si digamos un italiano se pone a probar esa comida, pues diría como que esto no, pues como que no tiene el mismo sabor o que se está faltando en cierta medida como el respeto de la tradición italiana, que pues ellos de una u otra forma como que hacen evidente como una crítica constante a las adaptaciones que se les hacen de sus comidas. El éxito que, según este artículo, muestra como el éxito de esta expansión se le debe a las clases medias migrantes que llegaron después de de la Segunda Guerra Mundial, que eran una clase más acomodada, por decirlo así, y que buscaron a partir de negocios dar como un rumbo un poco más como artesanal a la comida que se estaba presentando como en ese momento, que eso es como más o menos en los 50, 60, con el fin de, o sea, esto como que dio un rumbo y fue como que dio como otro rumbo y es como que llegaba, o sea, como que llegó otro público a la comida italiana, ya que pues de una u otra forma era económica y daba como cierto estatus dentro de como de algunos grupos específicos. Eh, a la par también se crearon ciertos como beneficios o como relaciones por parte del gobierno italiano al crear ciertas cámaras de comercio con el fin de ayudar la importación y la exportación de productos pues entre varios países para poder consolidar en cierta medida esto que pues ya he dicho anteriormente. Y pues ya para finalizar, pues como con esta idea de las comidas y cómo se centra muchas veces este tipo de discusiones en torno a la globalización, cabe pensar de cierta manera como, como al apropiarse como de un tipo de comida y de generar como un impacto global de estas con la llegada de nuevos mecanismos como pues lo mencionó Santiago anteriormente, como con Taco Bell también podemos verlo en el lado italiano o en la estética como de comida italiana, como con cadenas como Domino's, Papa John's, Pizza Hut. Han buscado como implantar modelos como de comida rápida, pero como vendiéndolo o apropiándolo como a la tradición de estos negocios. Se habla, digamos, de unos tacos como agringados, podría decirse, y también se habla de una pizza neoyorquina o una pizza estadounidense y de una pizza italiana, las cuales de una u otra forma como que tienen un distinto sabor. Pero también si uno ve las adaptaciones que se hacen, digamos, en Colombia, dando un caso pues como cercano,
se ve que entre estos tres hay diferentes formas de apropiar una misma comida, que inicialmente surge en un contexto, pero que a raíz de que se va como produciendo o llegando como a otros países, como que se genera este tipo de, sí, como de cambios. Y ya eso es todo por este capítulo de nuestro podcast. Muchísimas gracias y los esperamos en una próxima edición la próxima semana. Hasta luego.